Claro, pero es que no tiene que llegar. Es que no hay ningún usuario admin que nos sirva para autenticarnos. Vale, empieza a grabar. A ver. Bueno. No, pues de momento estamos los que están. Ah, no, ya empieza a haber espectadores. Vamos a ver si lo puedo ver. Aquí, participante. Ah, pues ahí, ya hay unos cuantos, sí. Vale. No. Aquí está en panelistas. Pincha a la derecha en espectadores. Aquí, esto es. Vale, pues yo creo que empezamos, ¿no? Bueno, un minutito. No, pero pues para dar unos minutos, ¿no? Sí, pero le puedes hablar ya a ellos si quieres. Vale, se me escucha ya, ¿no? Bueno, creo que entiendo que los participantes de momento están todos muteados también. ¿Sí? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis hasta el momento. Espero que me estéis escuchando correctamente. Vamos a comenzar el webinar de hoy, pero vamos a dar unos minutos de cortesía para que se vaya incorporando gente. Ya vemos que va creciendo el número de participantes. Tenemos registrados hasta el momento en torno a los 60 participantes, así que vamos a dar unos minutos para que se vayan incorporando. Si nos lo permitís, esperamos un poquito. En cualquier caso, bienvenidos a todos y bueno, ya cuando pasen un poco los minutos de cortesía, presentaremos a los ponentes y podremos dar comienzo al webinar. Sí, por el chat, que se comunican por el chat. Cuando entren todos. Bueno, eso lo puedes decir varias veces, si no. Así. Bueno, en cualquier caso, bueno, esto lo repetiré un par de veces antes de comenzar. En cualquier caso, todos los que estáis conectados, todos los participantes en el webinar, tenéis oportunidad de utilizar el chat de la herramienta de Zoom para poder hacer las preguntas que queráis a lo largo de todo el seminario, en cualquier caso y en cualquier momento para cualquiera de los ponentes. Nosotros iremos recogiendo todas las preguntas y trataremos de ir contestando al final del seminario, al final del webinar, trataremos cada ponente de contestar las preguntas que les traslademos. Evidentemente entiendo que habrá bastantes preguntas, pero trataremos de responder a la mayor parte de ellas. En cualquier caso, tenemos previsto que las preguntas que no se respondan o que no dé tiempo a que los ponentes puedan responder, nosotros las recogeremos, puesto que se está también grabando todo el webinar, las recogeremos en un documento final que os haremos llegar primero a cada uno de los ponentes para responderlas y posteriormente en un documento consolidado para que todos podáis tenerlas a disposición. Yo creo que es una buena forma de que al menos cada uno tenga respuesta a las dudas o inquietudes que pueda tener. Bueno, esperamos unos minutos más. Bueno, por el ordenador son las 4:30. Sí, esperamos un par de minutos. Esperamos 5 minutos. Y 60 participantes está muy bien. Sí, por ahí tenemos el registro, más o menos. Sí, eran casi 60. Y... ¿Todos de Acebío, Javier, te rienten? ¿O no? ¿Son todos, todos socios de Acebío? No tengo ni idea. No, son un poco de todo. De la industria en general. De la industria en general, Acebío, en fin, un poco todo, sí. Sí. Entonces, bueno, algunos son ya conocidos nuestros también, en fin, o sea... Entonces, bueno. Nosotros desde Acebío sin duda hemos dado, hemos dado altavoz a este evento. A ver... Sí. Bueno, es que son y 32, ¿verdad?
Hay 35, comenzamos, ¿os parece? Ujú. Sí. Una cosa, hay personas que me están diciendo que se han apuntado al último momento y no están recibiendo el link. Compañeros, bueno, compañeros míos de la industria. No sé si me podríais pasar el link para que se lo pase. Es que acabo de recibir un correo. Sí, Javier del Canto. Nuria. Gracias. Ah, vale. Ujú. Bueno, pues Mm, 35. también Nuria se ha podido mandar. Nuria, ¿la has podido mandar? ¿No? Bueno, permitidme los ponentes que no vayáis a hablar ahora de momento, por favor, mutearos también, ¿vale? Y Nuria, si puedes intentarlo todavía, ¿vale? Pero yo creo Sí, que vamos. sí. Si puedo poner a lo mejor en Verónica copie, que Verónica o alguien que tenga el link se lo envíe, yo creo que estaría bien. Vale, se lo envía a Verónica, a ver. Vale, gracias. Vale, pues los que no vayáis a hablar ahora de momento os muteáis, por favor. Y bueno, pues comenzamos. Yo creo que ya comenzamos, son menos 25. Bueno, pues de nuevo bienvenidos a todos los que estáis hoy con nosotros. Esperamos que se unan más gente a lo largo del tiempo. Parece que bueno, todavía no han podido unirse muchos de los que están registrados. Pero en cualquier caso, bueno, por no alargar tampoco el tema, vamos a dar ya comienzo a este webinar. Cuyo objeto es un poquito, pues de alguna forma, plantear de una forma un poco práctica y analizar y estudiar todo lo que se está dando hoy día en la investigación clínica en cuanto a todo lo que es las herramientas de monitorización remota, todas las herramientas tecnológicas que en un futuro va a haber que utilizar, la regulación que va a aplicar a estos cambios que se han producido en la forma de hacer investigación clínica. Incorporar también, por supuesto, como veremos a lo largo del webinar, toda la parte de la experiencia del paciente y la participación de pacientes en la investigación clínica. Esto es un poco todo lo que queremos hablar y para eso pues, hemos reunido a 3 empresas importantísimas y que están dando mucho que hablar en estos campos, ¿no? Por supuesto, hemos querido tener el apoyo de ASEBIO, de la asociación a la que nosotros mismos pertenecemos y con la que queremos, por supuesto, difundir todo este conocimiento.
Y bueno, pues tenemos la suerte de contar con Javier Terriente, que es el vicepresidente de ASEBIO, que también está dentro de la cadena de valor del desarrollo del medicamento y que bueno, pues va a hacernos un poco una introducción a lo que va a ser este webinar, y yo creo que sin más yo ya le dejo y le cedo la palabra para posteriormente introducir al primer ponente. Javier, muchísimas gracias, un placer tenerte con nosotros y cuando quieras. Muchas gracias a ti, Óscar, por invitarme. Bueno, lo primero, desearos buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros socios, Qualitech Pharma, por invitar a ASEBIO para abrir este interesante webinar que se enfoca, como ha dicho Óscar, en la descentralización de los ensayos clínicos. Sin duda, un área de tremenda relevancia en el momento de emergencia sanitaria que estamos viviendo. Como seguro sabéis, ASEBIO agrupa a más de 270 entidades, tanto públicas como privadas, que trabajan en el área de la biotecnología. Como tal, ejerce de patronal de las empresas biotecnológicas y como altavoz de estas ante el gobierno y otros organismos. Somos una organización diversa, con socios de tamaño y naturaleza muy distintas, desde empresas como la mía, que es una empresa preclínica, a empresas como las vuestras, que trabajan en el ámbito clínico, y por supuesto empresas farmacéuticas o biofarmacéuticas. Pero todas nosotros tenemos un denominador común. Estamos comprometidos con la investigación y la innovación para desarrollar soluciones que mejoren la vida de las personas. Parte de este compromiso se ejemplifica en el hecho de que nuestra área de biotecnología sanitaria y salud suma el 65% de los socios. Y precisamente en este área de salud es donde hemos trabajado a contrarreloj para ofrecer soluciones innovadoras contra la emergencia sanitaria provocada por el COVID. Como bien sabéis, las vacunas, los test de diagnóstico y los fármacos son productos biotecnológicos. Y todos estos productos y servicios requieren de cuidadosas y bien planificadas fases clínicas para que los ciudadanos y pacientes puedan acceder a ellos. Por todo ello, es necesario poner en valor cómo la rápida respuesta y versatilidad del sector ha convertido a la biotecnología en una de las grandes protagonistas de la pandemia. Todos nosotros, yo, Óscar, Qualitech Pharma, todas las empresas que están aquí reunidas, todos vosotros, debemos estar orgullosos de ser parte de un sector estratégico para la recuperación sanitaria, social y económica de España. Hay un aspecto donde estas capacidades se han demostrado, el liderazgo de España en investigación clínica. En este campo, que vosotros conocéis también, la estrecha colaboración entre la AMPS, los investigadores, hospitales y pacientes han dado como resultado que el país haya avanzado hasta convertirse en el primer país europeo y cuarto del mundo en número de ensayos clínicos contra el coronavirus. Ahí es poco. Hasta sumar más de un centenar a día de hoy. Creo que todos coincidimos en que la pandemia ha acelerado cambios que ya estaban en marcha en este campo, poniendo en valor nuevas formas de trabajo y de colaboración facilitadas por su progresiva digitalización. Estos cambios, liderados por la transición a los ensayos clínicos remotos y descentralizados, presentan una gran oportunidad para mejorar la investigación y los resultados clínicos. La participación remota y descentralizada en la investigación clínica abre las puertas a la participación de nuevos pacientes y a recoger evidencia en tiempo y entornos reales. Para ello es fundamental mejorar las herramientas y mecanismos que permiten una mejor experiencia, así como una mayor involucración del paciente en los ensayos clínicos que los involucran. Para ASEBIO es indudable la ventana de oportunidad que se abre para la investigación clínica y creemos indispensable la generación de espacios de reflexión como este, donde hoy os reunís, donde se tengan en cuenta tanto las herramientas y tecnologías que agilizan los procesos como la experiencia del paciente durante el desarrollo clínico. Por eso también habrá un espacio para estas reflexiones en el próximo BioSpain, que celebraremos de manera presencial, esperamos, en Pamplona del 27 de septiembre al 1 de octubre y al que hoy aprovecho para invitaros a todos. Estoy seguro que vamos a salir con muchas ideas y reflexiones que nos sirvan para aprovechar todo el potencial que ofrece la investigación clínica descentralizada, poniendo al paciente en el centro, de manera que fortalezcamos una industria que debe situarse en el corazón de la recuperación de nuestro país. Sin más, agradezco de nuevo vuestra invitación y doy paso a Óscar para que presente al resto de los ponentes. Espero que disfrutéis mucho de este interesante evento. Pues muchas gracias, Javier. Un placer tenerte con nosotros. Por supuesto, allí estaremos en BioSpain en Pamplona. Y yo espero que y seguramente nos encontraremos con algunos de los que participan hoy con nosotros allí y podremos, espero, saludarnos personalmente cara a cara, ¿no? Que es lo que todos esperamos, ¿eh? Ojalá que sí y estaremos allí para daros la bienvenida.
Fantástico, Bueno, que Javier. disfrutéis mucho del webinar. Fantástico, Javier. Pues muchísimas gracias y un placer de nuevo, ¿eh? Bueno, pues damos paso al primero de los ponentes que va a hablar hoy con nosotros, que es Javier Astray. Si me permitís, voy a dar unas líneas sobre un poco el background de cada uno de los ponentes, por supuesto, antes de que entren. Javier Astray es el coordinador de calidad en Qualitec Pharma con nosotros. Lleva 12 años de experiencia dentro de lo que es la industria farmacéutica y la investigación en CROs. Él es licenciado en química, máster en investigación aplicada y comenzó la carrera suya como químico sintético en Janssen y químico orgánico en Novalix, en Francia, y en Lilly, en España. Y posteriormente se incorporó al trabajo en CROs en España, donde se inició como Clinical Research Associate, y posteriormente promocionó al área de gestión clínica, de gestión de calidad clínica, perdón. Es actualmente coordinador, como he dicho, de calidad en Qualitec Pharma, donde dirige y gestiona el equipo de calidad y de auditorías GCP en nuestra empresa. Y bueno, pues sin más, le doy la palabra. Javier, bienvenido, muchas gracias. Gracias por la introducción, Óscar. Y bueno, gracias por darme también la oportunidad de participar en este evento. Voy a pasar a compartiros mi presentación. A ver si atino con Zoom. Se ve bien, ¿no? Sí, por aquí se ve, sí. Muy bien. Bueno, yo voy a dar un enfoque, antes que nada, un enfoque más bien académico, ¿de acuerdo? Para sentar unas bases, para que toda la audiencia tenga la misma base de conocimientos de lo que son ensayos descentralizados y dando también algunas pinceladas de lo que contempla la regulación actual en qué se apoya, ¿no? Principalmente. En lo que se refiere a un ensayo descentralizado, no existe una definición única exacta, pero sí es cierto que podemos hablar de todo aquel ensayo que implica se realiza a través de telemedicina o el uso de asistentes sanitarios, típicamente médicos de familia o HCPs, Healthcare Providers, así como tecnologías móviles. Hay varios términos por lo que también es conocido, ensayos directos a participantes, estudios virtuales, todos en general van a reflejar la noción de que nuestro foco ahora mismo de atención principal no va a estar dirigido en el site físico donde se realizaba tradicionalmente el ensayo. Vamos a tener también un uso importante, de alguna manera, de la tecnología, dirigido especialmente a los participantes. Y estos últimos van a tener ahora una voz, un peso mucho mayor a la hora de diseñar la conducción de esos ensayos clínicos. De tal manera que, al igual que ocurre ya hoy en día, y bueno, desde hace ya un tiempo se está sentando cada vez más dirigir el foco de los pacientes a que el paciente sea el principal actor en la práctica clínica habitual, ya gradualmente y sobre todo ahora con el COVID ya ha tenido lugar un empuje importante para que también sea el paciente el protagonista, ¿no? Más que los sponsors o los sites. Steven Cummins, el director del Centro de Coordinación de San Francisco, por ejemplo, aporta aquí una definición que me parece interesante, que es referir a los ensayos descentralizados como aquellos que no utilizan sites físicos y que, por tanto, presentan, no hay límites geográficos para el reclutamiento, da la posibilidad de que no haya límite ninguno para reclutar participantes. Eso es cuando hablamos de un ensayo completamente descentralizado. Con este matiz quiero decir que podemos incluir en la aproximación que utilicemos, entre los dos extremos, podemos tener una aproximación híbrida. Depende del tipo de estudio del que estemos hablando. Hay estudios que pueden requerir que los participantes, por ejemplo, pues viajen, no tengan por qué ir a ese sitio que está localizado en algún país, en algún sitio complicado para llegar. Pueden ir a lo mejor a una instalación local, a un centro de salud local que haya en su ciudad, en su área, para determinadas
determinadas operaciones de recolección de muestras o de la propia administración del medicamento, en algunos casos también de equipamientos más complejos, de rayos X, tomografías o lo que sea, ¿no? También en ensayos híbridos, cuando utilizamos esta aproximación, pues los datos pueden ser recolectados en un sitio físico, que siga como es el modelo tradicional, pero también utilizando tecnologías móviles desde otros sitios, no solo desde ese sitio físico. Y los participantes además pueden interaccionar con el personal desde el screening en el ensayo hasta el final de la participación, pues propiamente en el site físicamente o a través de videoconferencias, lo que es telemedicina, ¿no? En una aproximación total de descentralización completa, por tanto, no vamos a incluir ese ensayo físico, perdón, ese centro físico. Todas las visitas serían llevadas idealmente con telemedicina o a través de HCPs que puedan ir a la casa del paciente. Y se van a utilizar también tecnologías móviles para recolectar información, recolectar datos del ensayo. Entonces, aquí lo siguiente que nos planteamos es, cuando estamos hablando de todo esto, realmente ofrece ventajas potenciales el utilizar ensayos clínicos descentralizados frente a los tradicionales. Bueno, hay varios factores que hay que considerar a la hora de diseñar un ensayo para que sea descentralizado, para que realmente sea efectivo y sea más ventajoso frente a un ensayo tradicional. Desde luego, sí podemos decir a estas alturas que si se diseña bien, apropiadamente bien, tenemos unas ventajas claras. Esas ventajas, al estar enfocadas principalmente en el paciente, van a partir de la base de que van a proporcionar un mayor control, utilidad y confort, sobre todo para esos pacientes que participan en el ensayo. Esto se va a reflejar primero en un reclutamiento, en una aceleración del reclutamiento, reduciendo el tiempo de intervenciones médicas para los pacientes, reduciendo costes para el sponsor. Evidentemente, si el paciente está, entre comillas, a gusto en el ensayo, vamos a tener menos dropouts y la retención va a mejorar. Entonces, de esta manera, los datos efectivos que vamos a tener en el ensayo pues, van a mejorar su interpretabilidad. Desde que empiezan hasta que terminan el ensayo, vamos a tener más datos recolectados de este tipo. Por otra parte, y no es menos importante, y también relacionado con las tasas de reclutamiento, pues vamos a mejorar la diversidad que aportan la diversidad de población, ¿no? Al tener más posibilidades de reclutar desde distintos sitios del globo, pues este punto es un plus también en el diseño de esos ensayos. Y por último, y no menos importante, hay un hecho también, y es que si tienes, por ejemplo, más posibilidades de que un paciente pueda recibir la medicación en su propia casa y administrársela, de alguna manera el ensayo está siendo más representativo de la vida real, entre comillas, de práctica clínica habitual, me refiero, cuando estamos ya en condiciones de posautorización. Eso es un plus más a tener en cuenta. Lo que quiero reflejar aquí en esta gráfica es simplemente, de manera muy simple, un pequeño resumen de lo que estoy hablando cuando me refiero a lo que es descentralización en sí pura y dura. Es decir, cómo y dónde recogemos los datos, ¿no? Ya no vamos a partir en un enfoque tradicional de un site físico en el que hay una persona o un grupo de personas que se van a dedicar a esa tarea y solo va a poder tener lugar cuando el paciente vaya a ese estudio, a ese centro, sino que ahora vamos a poder, según el grado de descentralización que tengamos y según el tipo de tecnología que estemos empleando, esa recolección de datos va a poder tener lugar de distintas maneras, de distintos dispositivos. Y no solo la va a hacer de manera delegada una única persona, ¿vale? En relación con ello, con los posibles productos digitales o dispositivos que se utilicen, estos van a condicionar también el tipo de ensayo que estemos hablando. Ya no me refiero solo a las tipificaciones usuales de tipo 1, 2 o 3 o 4, ¿no? Aquí me refiero al papel, me refiero al papel que tiene en sí ese dispositivo.
podemos estar hablando de un ensayo que valida la funcionalidad de ese dispositivo, comparándolo, el utilizarlo frente al no utilizarlo como se hacía antes en un ensayo tradicional, ¿vale? Podemos estar hablando de la usabilidad de un ensayo que está comprobando o validando la usabilidad clínica que tiene ese producto. Y esto es un concepto que es más amplio, no solo cuando hablamos de usabilidad nos podemos estar incluyendo seguridad, tolerabilidad, confort, la adherencia del paciente al programa y entonces de alguna manera ya indirectamente pues también estamos empezando a pensar en costes y hacer unos estudios de efectividad en relación al precio, ¿no? de lo que supone el ensayo comparándolo con uno tradicional. Por otra parte, bueno, según avancemos en ramificación, entre comillas, o en posibilidades con el producto digital, pues ya vamos a utilizarlo para recoger datos primarios que puedan servir para otros estudios o para otras intervenciones. O por último, podemos estar hablando de que el propio producto digital sea en sí mismo, entre comillas, el fármaco del ensayo clínico. Puedes tener un dispositivo que te sirva para mejorar el problema de insomnio y puedes comparar en un ensayo pues, su utilidad frente a métodos tradicionales, por ejemplo. Aquí lo que voy a mencionar un poco es algunos precedentes que ha habido de antes hasta ahora. En el uso de descentralización de ensayos clínicos. Se habla más de esto a raíz del COVID, pero lo que ocurre es que con el COVID, como ya empezó comentando Javier y creo que en parte también Óscar, el COVID ha dado un impulso a todo esto. Esto es algo que ya existía desde antes y que el COVID pues, lo está acelerando de lo poco positivo que podemos hablar de esta pandemia en ese sentido. Entonces, ya por ejemplo, a principios del 2000, ya en el 2003 ya existían estudios independientes. Aquí he puesto de ejemplo este estudio de viabilidad de McAlindon para la osteoartritis de la rodilla, que se basaba principalmente en Internet, es lo que había en ese momento, y realizaba también la distribución del fármaco a casa del paciente o lo llevaba a sitios más cercanos, ¿no? Ya en el 2007 hubo una patente registrada en Estados Unidos por parte de la Universidad de Boston que recogió el uso tecnológico posible que había hasta ese momento, empezando para el reclutamiento, el screening, el uso de formas de evaluación y la recogida de datos de muchos participantes diversos. Aquí en este punto pues todavía estamos principalmente apoyándonos en Internet. En el 2011, aquí reflejo un estudio que me pareció interesante, de Pfizer, de fase 4, el Remote Study, no sé si lo traduzco bien en inglés, no estoy seguro, médicamente, si puedo decir vejiga hiperactiva, pero en cualquier caso me llamó la atención que fue el primer ensayo aleatorizado que combinaba tecnología web y uso de teléfono móvil. Si estamos hablando de 2011, imaginaros los tipos de teléfonos que había por aquel entonces. Estamos hablando de hace 10 años. Y en este caso el ensayo no ha sido del todo, no se pudo considerar del todo exitoso, y aquí voy a la referencia que hice antes acerca de los factores que tienes que considerar para diseñar un ensayo descentralizado, que son muchos. En este caso, pues el protocolo que se había sobre la mesa era un poco complejo, también para los propios participantes. El consentimiento informado, por ejemplo, no estaba del todo validado y reconocido por las agencias reguladoras, y tenían que confirmar después por teléfono. También el tipo de pacientes a los que estaba dirigido en personas más bien mayores, a los que les costaba más manejarse con tecnologías, ¿no? Entonces, el reclutamiento fue pobre. Por contra, este último estudio de Berco de diabetes de fase 4 de Sanofi, pues que utilizó el primer consentimiento informado aprobado por la EMA y una plataforma online para un medidor de glucosa, sí tuvo bastante éxito. Yo lo que quiero reflejar aquí en esta tabla, resaltar, es que a la hora de elegir un tipo de ensayo, hay un montón de características que hay que tener en cuenta, pero hay dos factores, para mí,
a resaltar en este caso, que es primero la mentalidad o la predisposición, la cultura que tenga el sponsor de cómo ve los ensayos descentralizados, ¿no? Antes del COVID, pues nadie estaba obligado, entre comillas, o no se sentía obligado a hacerlo, y se veía esta flexibilidad como un riesgo, ¿no? De pérdida de control. Ahora se empieza a ver ya como una fortaleza. Y, por otra parte, el grado de desgaste de los pacientes que con determinadas patologías no podían acudir a un site, a un hospital, pues antes era muy alto en muchos casos y ahora empieza a ser moderado, porque nos centramos en ellos. El escenario regulatorio que tenemos actualmente está muy apoyado, se basa mucho en las directrices o guías que están aportando distintas asociaciones, organizaciones que lo que pretenden es aportar un poco de luz en la preparación y la adopción de estos ensayos clínicos descentralizados, ¿no? Aquí tenéis unos cuantos ejemplos, todos tienen su grado de participación, de importancia. Algunos son asociaciones que ya conocemos de antes, que están incorporando programas de descentralización. Yo resalto aquí, por ejemplo, el Clinical Trials Transformation Initiative, que me llamó la atención porque es como entidad pública-privada, pues está cofundado entre la Universidad de Duke y la FDA. Entonces, la FDA pues, es uno de las partes interesadas que participan aportando comités de expertos dentro de esta asociación, pues para aportar esas guías un poco y recomendaciones que den un poco de luz, ¿no? A la hora de implementar esto. Todo esto forzado por el COVID, pero que son cosas que están para quedarse, ¿de acuerdo? No, van a ir mucho más allá de lo que es cuando termine el COVID. Es lo suyo, es lo que se pretende. Entonces, estos comités de expertos pues ya avanzaron unas cuantas recomendaciones, de las cuales os dejo aquí también las referencias de publicaciones, centradas en 6 áreas principales a la hora de implementar efectivamente un ensayo clínico. Entonces, bueno, ya os he comentado un poco acerca del tipo de aproximación y del diseño del ensayo, cómo va a estar condicionado por las particularidades de ese estudio. También vamos a tener que contemplar requerimientos regulatorios y de licencias para el tema de telemedicina, la cadena de distribución del fármaco, el papel que van a tener esos healthcare providers, cómo va a delegar y supervisar el investigador estas nuevas tareas y estos nuevos escenarios, y cómo se va a realizar la monitorización de seguridad. Y por último, en esta última transparencia, lo que quiero reflejar son algunas consideraciones que tiene la FDA o algunos puntos de vista que se han recogido en distintos simposios o eventos que hay a lo largo del año. Yo tengo aquí recogido a raíz de uno. Se menciona aquí o se resalta que es muy importante la elección de endpoints que valoren la eficacia y que puedan ser seleccionados, que puedan ser medibles en remoto, ¿no? Así como otras evaluaciones críticas, todas ellas tienen que ser debidamente y adecuadamente validadas. Lo demás no dejan de ser aspectos de, entre comillas, rutina, que ya existen en ensayos clínicos tradicionales. Hay que mirar por el mismo tipo de áreas, la seguridad del paciente, tiene que estar descrito en documentación el rol y el uso de los HCPs a la hora de evaluar los acontecimientos adversos. Esto es especialmente relevante aquí, en este tipo de ensayos, porque un médico de familia no participa en esa evaluación directamente en el estudio. ¿Me explico? Entonces, adquiere mayor relevancia. El fármaco de estudio hay que ver cómo se lo va a administrar el sujeto, si los HCPs van a realizar monitorización de esos acontecimientos adversos en relación a la privacidad. Las medidas para asegurarla tienen que estar en procedimientos, los procedimientos aplicables, por ejemplo, para cuando nos referimos a cuando distribuimos el fármaco, cómo lo vamos a hacer. Gestión de datos, los sistemas electrónicos que estamos utilizando en relación a los accesos, audit trails, encriptación.
Y por último, y no menos importante, el training que van a recibir todas las partes implicadas, que deben de recibir todas las partes implicadas en el ensayo para utilizar estas tecnologías, no solo los pacientes, en este caso, es fundamental, así como el soporte que se debe de recibir en todo momento cuando puedan surgir eventuales problemas de validación, errores sistémicos o significativos. Y dentro de todo esto, sobrevolando todo esto, sin perder de vista, unas regulaciones específicas transversales que aplican, como son las de protección de datos europeas y americanas, que aportan, aquí ya sí aportan una regulación específica en este sentido, más allá de estas recomendaciones que se tienen en cuenta por las agencias que van a supervisar y van a inspeccionar los ensayos clínicos descentralizados. Y bueno, y esto es mi contribución. Nuevamente gracias por darme esta oportunidad y bueno, aquí dejo mi referencia, por si, mi email, por si alguien quiere hacerme alguna consulta. Al término de las presentaciones, como dijo Óscar, si alguien tiene alguna pregunta, pues intentaré respondérsela. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Ha estado tremendamente interesante. Esto, simplemente, yo ya lo estoy poniendo en el chat. En cualquier caso, efectivamente, repetiros a todos los que estáis conectados que podéis dejar las preguntas en el chat. Trataremos de ir contestándolas al final del webinar. Y en cualquier caso, aquellas que no se contesten las recogeremos también y procuraremos hacer un documento consolidado para poder enviároslo a cada uno de vosotros. Yo sin más, pues pasamos un poco a la siguiente presentación. En este caso, Mercedes Ramas va a hablar un poco también de la parte de ensayos clínicos en cuanto a lo que es la monitorización remota. Mercedes Ramas es licenciada en Químicas, tiene 2 másteres en investigación en ensayos clínicos e investigación biomédica. Tiene una larga y probada experiencia en ensayos clínicos. Inició su carrera en el grupo de investigación de enfermedades digestivas del Hospital de la Princesa en Madrid y luego pasó a trabajar en diferentes CROs a nivel internacional y actualmente es gerente de operaciones clínicas en Qualitec Pharma. Entonces, Mercedes, bienvenida, muchas gracias y bueno, puedes compartir ya tu presentación. Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con vosotros. ¿Veis mi pantalla? No te puedo contestar. No, bueno, pero tú sí. Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, pues yo vengo a comentaros un poco en qué punto podemos descentralizar, que realmente lleva otro nombre, os comentaré ahora un poquito más adelante, lo que es la parte de la gestión de un ensayo clínico por parte de la CRO. ¿Vale? Como os ha contado Javi en la presentación, hay muchas combinaciones para realizar un ensayo descentralizado, pero toda esa información se suele centrar en cómo recogemos los datos del estudio, ¿no? O sea, qué datos nos pueden facilitar los pacientes a través de distintas herramientas para que el paciente no tenga que asistir a los centros. Usamos wearables o apps en los móviles o un montón de otros dispositivos que Nuria os comentará en la siguiente ponencia, ¿vale? Pero desde la CRO nosotros también podemos descentralizar esa monitorización y intentar hacer lo menos presencial posible esa gestión y monitorización del ensayo. Entonces, frente a la descentralización de la recogida de datos de los pacientes que hay en un ensayo, nosotros podemos hacer más o menos lo mismo, ¿no? Evitar o no tener que ir a los centros. Y esa acción o esa situación nosotros lo llamamos al contrario, lo llamamos la centralización de la monitorización. ¿Por qué? Porque dejamos de acudir a los distintos centros para realizar toda la monitorización desde un mismo punto, que suele ser la CRO. Por lo general, la función del monitor, ¿no? que en esta gestión y en esta monitorización de datos o del ensayo es el principal contacto entre el sponsor y los hospitales o los centros que están participando. Cuando pensamos en estos monitores,
Lo primero que se nos viene a la cabeza es la imagen del monitor que acude a un centro, que participa en el estudio y revisa los documentos fuentes pues para verificar que los datos que se han incluido dentro del CRD son correctos, que los procedimientos se han seguido como correspondía, ¿vale? Que no hay errores. Pero la gestión y la monitorización de un ensayo clínico implica mucho más. La monitorización adecuada de un ensayo implica o se realiza para asegurar los derechos, el bienestar y la seguridad de los participantes. Ellos son el foco principal de nuestro estudio. Y para poder asegurar esos derechos, ese bienestar y la seguridad de los participantes, el monitor tiene que hacer más cosas que simplemente monitorizar los datos, ¿no? Que es lo que un poco tenemos todos en la cabeza. ¿Qué es lo que debe hacer el monitor? Pues el monitor debe asegurarse que el equipo investigador está cualificado para realizar el ensayo, que conoce la patología, las buenas prácticas clínicas, que el protocolo que están empleando es el protocolo correcto, que es la versión adecuada que está vigente en ese momento, que los procesos de los estudios se realizan cuando deben realizarse y cómo deben realizarse, desde el más sencillo de ellos, como pueden ser las constantes vitales, hasta la administración del producto en investigación, que cumplimos con la ley de protección de datos, que el material, tanto el material para recoger muestras como el producto en investigación se está guardando de una manera adecuada, en sus condiciones de temperatura, bajo llave si es necesario. ¿Vale? O que, por ejemplo, todos los acontecimientos adversos que puedan suceder a lo largo del ensayo estén bien reportados, ¿no? Esto es un poco un resumen de las cosas que un monitor realmente tiene que verificar. Entonces, nosotros estamos acostumbrados que esta monitorización, que la verificación de todos estos datos se realice en los hospitales, cuando el monitor acude y revisa el archivo del investigador y el delegation log, el training log, los currículums y toda la documentación que existe y que tiene que estar en el centro para que se pueda desarrollar el ensayo de manera correcta, y luego además verifica los datos que se han incluido en el CRD, ¿no? Estamos acostumbrados a ver a los monitores viajar por todo el país para poder realizar estas tareas. Pero hoy en día, con todas estas nuevas tecnologías y todas las herramientas digitales que se están desarrollando, podemos formar parte de esa descentralización o, en nuestro caso, centralización de la monitorización, ¿vale? Y a lo mismo, igualmente que en la descentralización de esa recogida de datos de los pacientes hablábamos de una centralización clásica, una híbrida y una virtual, para la parte de monitorización podríamos hablar de esa misma clasificación, ¿no? La clásica sería la que conocemos todos, la que estamos acostumbrados, en la que el monitor va al hospital y revisa toda la información y toda la documentación que hay. Luego tendríamos la versión híbrida, en la que empleamos herramientas digitales para monitorizar ese estudio, aunque el monitor pues sigue acudiendo a los centros para realizar determinadas tareas o verificar determinados datos. Y luego la virtual, que es en la que toda la monitorización, todo el seguimiento que hacemos del ensayo se hace fuera del centro, se hace off-site, ¿vale? El monitor no acude nunca al centro en estos casos. Entonces, ¿cómo podemos hacer todas estas cosas? ¿Vale? Una parte importante es la monitorización centralizada, ¿vale? Normalmente los estudios se monitorizan yendo cada 4 o 8 semanas a los hospitales, según el estudio, según el ritmo de reclutamiento, el volumen de datos, y se verifica el 100% de datos, ¿vale? Entonces, en estos puntos es donde la monitorización centralizada nos puede ayudar a reducir esa carga tanto para el monitor como para los investigadores, sobre todo y principalmente para los investigadores, que son los que nos sufren cada vez que vamos a los centros, ¿vale? Entonces, ¿realmente qué es? ¿En qué consiste esto de la monitorización centralizada a la que todo el mundo habla, ¿no? Os está oyendo muchísimo de hablar. La monitorización centralizada es la evaluación en remoto del desarrollo del estudio, pero llevada a cabo fuera de los centros de investigación, ¿vale? Como os decía al principio, centralizada en un sitio, que puede ser la CRO, ¿no? Por poner un sitio físico, digamos, para realizar esa tarea. No vamos a tener que acercarnos a los hospitales para poder monitorizar el ensayo.
no solo vamos a poder, con esta técnica de monitorización centralizada, no solo vamos a poder evaluar los datos recogidos en el CRD, aunque ahora es lo más extendido, sino que también podemos evaluar todo el resto de aspectos del estudio, al equipo investigador, los procedimientos realizados, los consentimientos informados, la medicación y obviamente los datos. ¿Vale? Y al igual que cuando estaba hablando Javier de los ensayos descentralizados, dependiendo del grado de monitorización centralizada, pues podremos hablar de ensayos híbridos o virtuales, ¿vale? O sea, esto no es un todo o nada. Aquí puedes utilizar una herramienta para ayudarte en determinados puntos o puedes usarlas todas. Dependerá un poco también de las capacidades que tenga tanto el sponsor de adoptar este tipo de herramientas como de la CRO de proveérsela, ¿vale? Entonces, tanto la EMA como la FDA recomiendan el uso de la monitorización centralizada para monitorizar los datos del ensayo de manera más eficiente, reduciendo la necesidad de visitas presenciales del monitor a los centros y, por lo tanto, reduciendo costes del estudio y la carga de los equipos, a los equipos investigadores que estas visitas pues, conllevan. ¿Vale? Y además, con una monitorización centralizada podemos obtener más información realmente que en una simple visita presencial. Entonces, ¿qué podemos monitorizar de manera centralizada? Pues lo que os comentaba antes, los 5 puntos, digamos, principales, aunque luego obviamente se puede extender mucho más, pero bueno, vamos a enfocarnos un poco en estos 5 puntos principales, que son el equipo investigador, el archivo del investigador, el consentimiento informado, la medicación y los datos recogidos. Estos 5 puntos actualmente están siendo monitorizados de manera centralizada, aunque en distinto grado, digamos, ¿vale? Hay dificultades en determinados puntos para poder implementar estas herramientas digitales y entonces está mucho más extendido, por ejemplo, la monitorización centralizada de datos que, por ejemplo, la de los consentimientos informados, aunque también se puede realizar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos una monitorización centralizada del equipo investigador? El contacto con el equipo investigador es importantísimo, nunca hay que perderlo. Lo que pasa es que ahora tenemos herramientas en nuestras manos que nos permiten realizar esto de manera virtual. Todos conocemos, ¿no? Todos bueno, ahora mismo estamos utilizando una de esas herramientas, con lo cual el monitor puede reunirse con el equipo investigador a través de una videollamada para poder mantener ese contacto que antiguamente lo hacía yendo al centro y ahora, pues en un momento dado, a la hora que más le convenga al investigador, podemos contactar con él y hablar tranquilamente de cualquier asunto que el ensayo nos exija. Las visitas de inicio se pueden realizar de manera remota, totalmente, sin ningún tipo de problema. Y a lo largo del estudio pues podemos hacer videoconferencias pues, para reentrenar, por ejemplo, en caso de que haya nuevas enmiendas o que se haya realizado alguna desviación de protocolo que necesite ese reentrenamiento. Y las visitas de cierre pues igualmente también se pueden hacer completamente virtuales, aunque sí es cierto que dependiendo de cómo se haya desarrollado el estudio en ese centro, es preferible hacerlas presenciales para poder cerrar perfectamente todos los issues y todos los problemas que hayan podido surgir a lo largo del estudio. Otra de las cosas que podemos monitorizar en remoto es el archivo del investigador. El archivo del investigador, como sabéis, contiene toda la información que permite la evaluación de la realización de un ensayo clínico y la calidad de los datos obtenidos, ¿vale? Demostrando que se ha cumplido o que el investigador, el promotor y todos los requisitos del ensayo se han cumplido. Estamos acostumbrados a tener el archivo del investigador en papel, ¿no? Esos archivadores enormes que tienen los investigadores en el centro y que los monitores van y llenan de más papeles cada vez que asisten a una visita de monitorización. Bueno, pues ahora mismo existen y tenemos los archivos del investigador online, electrónico, ¿vale? En el que en este caso es para
para que nos entendamos, un share drive, ¿vale? O sea, una carpeta compartida con accesos restringidos en el que tiene acceso tanto el monitor como el equipo investigador de ese centro y en el que ahí se van colgando la distinta documentación que necesita un estudio. Y esto realmente reduce muchísimo el trabajo de un monitor en una visita presencial de monitorización, porque los monitores emplean muchísimo tiempo haciendo esa revisión del archivo, pues porque el investigador a lo mejor ha impreso un documento y lo ha puesto en la primera hoja o lo ha impreso pero lo ha guardado en cualquier otro sitio y hay que encontrarlo. De este modo, el monitor puede de manera remota hacer esa revisión de la documentación, asegurarse que el investigador y el equipo investigador de ese centro tienen absolutamente toda la documentación que es necesaria, que están al día y puede avisarles con antelación a la visita si algún documento falta, si falta alguna firma, si hay que actualizar pues, cualquier parte de ese archivo, ¿no? Entonces, realmente facilitan el trabajo. Y luego tenemos además que estos sistemas en muchos casos proporcionan la capacidad de una firma electrónica a los miembros del equipo investigador. Por lo tanto, evitamos tener documentación en papel que puede, pues, en un momento dado, en el fragor de la batalla dentro del hospital, pues perderse, ¿no? Entonces, es una opción muy recomendable y muy interesante. Hay que tener en cuenta que este tipo de sistemas siempre tienen que tener en cuenta las regulaciones de protección de datos, ¿vale? La normativa de protección de datos y toda la regulación que se aplica a este tipo de sistemas para no incurrir en ningún fallo o en ningún problema sin querer, ¿vale? Otra de las cosas, otro de los puntos que podemos monitorizar en remoto es el consentimiento informado, ¿no? Ese es el documento, pues casi el más importante de todo estudio de cara al paciente que necesitamos tener y asegurarnos que ha sido firmado correctamente para confirmar pues eso, que la seguridad, que los derechos del paciente se están manteniendo. Actualmente, el consentimiento informado en el 90% de los casos es en papel. El paciente acude al centro, el investigador le cuenta el estudio, se lo explica y cuando el paciente acepta, firma de puño y letra el consentimiento informado. Cuando nos encontramos con este caso, con el consentimiento informado en papel, pues hay opciones para monitorizarlo en remoto, aunque no son las más queridas o apreciadas, digamos, por la dificultad que ello conlleva, pues es a través de pues, una carpeta compartida, lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con la normativa de privacidad y confidencialidad de datos en estos casos. Y hay que obtener una serie de aprobaciones para poder hacer este tipo de acciones. Pero se podría, en caso de tener toda la documentación y todas las aprobaciones en regla, tener esa carpeta compartida en la que incluiremos el consentimiento informado de manera que el monitor pueda verificarlo. Pero otra manera mucho más sencilla es con el consentimiento informado electrónico, ¿vale? No está muy instaurado ahora mismo, pues por esto que os comentaba antes, ¿no? Pues que todavía hay reticencias, hay dudas a nivel de regulación, a nivel ético y a nivel de privacidad y confidencialidad de datos a la hora de obtener un consentimiento informado electrónico, pero existe, el sistema está ahí y se está desarrollando cada día más y llegará un momento en que todos los consentimientos informados sean electrónicos. ¿Qué más podemos monitorizar en remoto? La medicación. Todos conocemos los sistemas IVRS o IWRS, ¿vale? Los sistemas interactivos de respuesta en los que vamos a tener registrado todos los movimientos que se ha realizado la medicación. Desde el envío a farmacia, la dispensación al paciente, la devolución del paciente a farmacia y luego la devolución al almacén, ¿no? Para destrucción o el proceso que se haya decidido para ese protocolo. No me voy a extender mucho en este tipo de monitorización porque creo que es bastante conocida por todos los asistentes, ¿vale? Y luego, por último, quizá el punto que está más extendido ahora mismo, que es la monitorización en remoto de los datos recogidos, ¿no? Esa monitorización centralizada.
la monitorización en remoto per se, o sea, lo que sería la verificación frente a los documentos fuentes de los datos recogidos en el CD, en el centro, hacer esto en remoto, pues ha tenido mucha controversia durante la pandemia, ¿no? Ha habido mucho lío, la Agencia Española del Medicamento, la EMA, han sacado recomendaciones de cómo poder realizar este tipo de monitorizaciones en remoto y se puede hacer. Es cierto que hay que por lo general y lo más fácil es hacerlo a través de videoconferencias o a través, como comentábamos antes, de accesos restringidos a documentos fuentes en caso de que el centro te lo permita o con una carpeta compartida, pero al igual que antes hay que tener muy claro que se debe cumplir la normativa y para poder hacer este tipo de monitorización, este tipo de verificación de esos datos de esta manera, viendo la historia clínica de los pacientes en remoto, es necesario tener una serie de aprobaciones antes de poder ver un solo documento. Y este proceso de obtener esas aprobaciones no siempre es sencillo, ¿vale? Se están tomando pasos, la Agencia Española del Medicamento está apoyando mucho esta iniciativa y se están buscando nuevas maneras de poder verificar estos datos en remoto, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, si no podemos hacer esta verificación de datos en remoto, no hemos conseguido las aprobaciones necesarias para poder compartir esos datos, que nos compartan esa historia clínica, ¿qué podemos hacer? ¿Qué otras opciones tenemos para monitorizar, ¿no? Nos hemos encontrado en esta misma situación a lo largo de los meses en los que los centros han estado cerrados por la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Recurrir a la monitorización de datos centralizada, ¿vale? ¿Qué hacemos durante una monitorización de datos centralizada? ¿En qué nos ayuda? ¿Vale? La monitorización de datos centralizada consiste en una evaluación estadística de los datos que disponemos, ¿vale? Entonces, con esta evaluación estadística podemos evaluar la calidad de los datos mediante revisiones rutinarias de los datos que hay dentro del CRD o hacer seguimiento de datos que faltan, de inconsistencias, de datos que se salen de la media o incluso hasta de desviaciones de protocolo, ¿vale? Que nos pueden dar un poco una idea de errores sistémicos o significativos. Podemos realizar análisis estadísticos para identificar tendencias en los datos, ¿vale? Que nos permitan definir o ver inconsistencias en la integridad de los datos o distribuciones inusuales que dentro de los datos del mismo centro o entre centros, que nos pueden dar pues, un poco idea, ¿no? De si hay que evaluar o vigilar un poquito más un centro que otro. ¿Vale? Y este tipo, por ejemplo, de evaluaciones, este tipo de análisis, no es fácil hacerlo cuando se hace una visita presencial, porque no tienes esa visión completa de todos los datos del estudio. Estás verificando un dato en concreto, un paciente en concreto, y entonces es más difícil tener esa visión completa. Podemos, por ejemplo, también con la monitorización centralizada, podemos analizar las características del centro, del hospital, las métricas de su funcionamiento, como la proporción de fallos de screening, la proporción de withdrawals, la frecuencia de violaciones de protocolo o las de violaciones directamente de criterios de inclusión y exclusión. Y esto nos puede dar pues eso, una idea un poco de esos centros que son poco cumplidores o que tienen un rendimiento un poco bajo y que pues, sería adecuado hacer un seguimiento un poquito más personalizado, ¿no? O luego también podemos hacer cosas como mucho más normales, ¿no? No tan quizá espectaculares, pero podemos hacer tareas administrativas, ¿vale? Que es pues comparar, confirmar, ¿no? que el paciente ha sido bien randomizado, comparar los datos de la randomización con los de la dispensación, verificar si al paciente se le dispensó correctamente la medicación o si las queries han sido respondidas, ¿no? Las queries que se les ha puesto en el CRD si han sido respondidas. O también nos puede ayudar, y esto es muy interesante, y esto es cuando te metes en ello, la verdad es que te das cuenta, es
puede ayudarnos a determinar o a mejorar el protocolo, ¿no? Un punto en concreto. Si vemos que de manera sistemática, a través de los datos, se está cometiendo un error en un procedimiento, pues a lo mejor hay que cambiar ese procedimiento, hay que buscar otra manera de obtener esos datos o hay que reentrenar directamente a todos los investigadores que están participando en el estudio. Pero nos pueden ayudar realmente a mejorar el protocolo en un momento concreto. Con todas estas valoraciones realmente podemos reducir el número de visitas de monitorización on-site, ¿no? Del monitor yendo al hospital, y pueden ayudarnos a enfocar nuestros esfuerzos y nuestros recursos a visitas en aquellos centros que podríamos definir como de alto riesgo, ¿no? Pues que tienen una tasa mayor de datos anómalos o de errores, ¿vale? O que, por ejemplo, que no completan los datos a tiempo. Podemos poner nuestros esfuerzos en intentar mejorar esa actuación del centro, ¿no? Y en algunos casos, gracias a Dios son muy pocos, pero nos pueden ayudar directamente a ver si se está cometiendo fraude en alguno de los hospitales, ¿no? Alguno de los datos recogidos. Todos hemos oído lamentablemente algún caso que otro de fraude, ¿no? De algún investigador que se ha inventado directamente los datos de un ensayo clínico, que es lamentable, pero bueno, no se detectó hasta mucho más tarde. Utilizando una monitorización centralizada, eso probablemente se podría haber frenado con mucho más tiempo. Además de la monitorización centralizada, si queremos ir un puntito más allá, ¿vale? Y reducir más ese número de monitorizaciones para aprovechar todos los recursos que tenemos la monitorización basada en riesgo, que es una monitorización basada en la identificación de los riesgos que pueden afectar a un estudio de forma general o a nivel de cada centro, ¿vale? Y nos ayuda a asignar los recursos necesarios para preservar la seguridad y los derechos de los pacientes, así como la calidad de los datos que se recogen. Perdón. Tanto la FDA, la EMA, la ICH, la ISO 14155 del 2011 incluyen la implementación de un plan de monitorización basado en riesgo. Esto ya lleva gestándose un tiempo, lo que pasa es que pues, quizá no está tan extendido como a todos nos gustaría, ¿vale? Entonces, todas estas entidades nos alientan a que utilicemos la monitorización basada en riesgo, ¿vale? Usando una mezcla de monitorización centralizada, como comentábamos antes, y esas visitas presenciales, pues para dar un poquito de apoyo a los centros que lo necesitan. Las actividades de monitorización realmente, in situ, las tenemos que enfocar en prevenir o mitigar fuentes importantes o probables de error, ¿no? a la hora de obtener los datos críticos y los procesos críticos que nosotros necesitamos para el estudio y a la vez para asegurar la protección de los sujetos que participan en el estudio. La monitorización basada en riesgo es lo que hace, definir, identificar esos datos y esos procesos críticos, para luego poder identificar y comprender los riesgos que podrían afectar a cómo obtenemos esos datos, ¿no? o cómo realizamos esos procesos. Entonces, una vez que tenemos primero identificado cuáles son los datos que a nosotros nos importan, cuáles son los importantes para nuestro estudio, y luego identificamos qué riesgos hay de que esos datos se recojan mal, entonces, en ese momento podremos crear nuestro plan de monitorización. Entonces, para poder, toda buena monitorización basada en riesgo tiene estos tres puntos, ¿no? La definición de los datos y procesos críticos, ¿vale? Que son aquellos datos y aquellos procesos que si se recogen de manera incorrecta o no se realizan o directamente
se han trasladado de manera incorrecta al CRD ponen en peligro al paciente y la integridad del estudio, ¿vale? En este caso, por ejemplo, podemos estar hablando del consentimiento informado, del cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión, de procedimientos relacionados con la medicación como puede ser la randomización o los objetivos principales primarios del estudio, ¿vale? Entonces, este tipo de datos tenemos que definirlos, ¿vale? Y tenemos que tenerlos muy claros. Luego hay otro tipo de datos y otros procesos que se identifican como no críticos, que pueden tener una monitorización algo menos exhaustiva, ¿no? Y es más, cada vez más es aceptado que un número pequeño de errores dentro de este tipo de datos no críticos es mucho menos importante que si tenemos unos pocos errores en una de nuestras variables principales, porque nos puede tumbar el estudio directamente. Una vez que hemos determinado estos datos, estos procesos críticos, evaluamos el riesgo. Tenemos que evaluar qué riesgos existen de que esos datos se obtengan mal o los procesos se realicen mal y evaluar las causas, el por qué se puede obtener mal. Por ejemplo, consentimiento informado, que un consentimiento informado se obtenga mal es un proceso crítico, digamos, básico. Pues ¿cuál puede ser la razón de que se obtenga mal? Que el investigador tenga poca experiencia y por lo tanto tengamos que entrenarle, ¿vale? O sea, digamos que es un ejemplo muy sencillo, pero para que tengáis un poco idea de lo que os estoy hablando. Entonces, una vez definidos estos riesgos, definimos la necesidad de implementar controles que modifiquen ese nivel de riesgo, ¿vale? Para definir estos riesgos lo que vemos es la probabilidad de que ocurra. O sea, tenemos que evaluar, ¿no? 3 puntos, que es la probabilidad de que ocurra, el impacto que tendrá el error en caso de que ocurra y la posibilidad de que ese error sea detectado, ¿vale? Y este proceso de evaluación del riesgo es continuo durante todo el estudio, no es hacerlo solo al principio y luego nos olvidamos, no. El estudio, según va evolucionando, nos va a dar el propio estudio nos va a dar esta información y vamos a ir modificando estos riesgos. Una vez que hemos hecho todo este proceso, que es un proceso muy largo, entonces ahí ya podemos desarrollar el plan de monitorización. El plan de monitorización obviamente va a depender de la complejidad del estudio, del tipo de variables, del tipo de población que participa en el estudio, ¿no? Si son pacientes vulnerables o no, ¿vale? La situación geográfica de los centros, la experiencia del equipo investigador, etcétera, etcétera. Hay un montón de parámetros que hay que tener en cuenta. ¿Y cuáles son los beneficios de utilizar esta monitorización basada en riesgo? Pues la primera es la detección temprana de problemas, lo que permite que nos enfoquemos en la resolución y prevención de esos problemas, es lo que estábamos hablando, ¿no? Un poquito antes de detectar ese fraude lo antes posible. Obviamente nos permite una menor necesidad de recursos, ya que analizamos y centralizamos ese análisis de datos. Hay una reducción de costes a través de la monitorización centralizada y la focalización en esas visitas de monitorización on-site que son realmente necesarias. Nos permite un mejor cumplimiento de las buenas prácticas clínicas y de los requisitos reglamentarios. Mejora la calidad de los datos y mejora la seguridad de los pacientes. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto que os he contado? Que obviamente la calidad de los datos en un ensayo clínico es fundamental. Que cualquier problema identificado con la calidad de los datos puede estar relacionado con problemas con la forma en la que se recogieron los datos o en la que se realizaron los procedimientos, y estos problemas podrían afectar a la seguridad de los sujetos y además luego presentar problemas a la hora de obtener la aprobación del medicamento, ¿vale? Entonces, la monitorización on-site en el centro es uno de los métodos para verificar la seguridad y la eficacia de un producto en investigación. Pero con este nuevo tipo de monitorización centralizada podemos cubrir todas estas necesidades y algo más, ¿no? Podemos obtener más datos
podemos reducir la carga del uso de la monitorización on-site y podemos asegurar la validez del estudio y la seguridad de los sujetos que participan de una manera mucho más efectiva, que es realmente lo que buscamos todos al final. Así que muchísimas gracias, lamento si me he extendido demasiado. Cualquier pregunta que tengáis estaré encantada de responderla una vez hayamos finalizado el webinar. Pues muchas gracias, Mecha, ha sido también muy interesante. Yo creo que vamos dando pasos con relación a, bueno, a toda esta avalancha nueva de cómo enfocar y gestionar los ensayos clínicos. Yo creo que es gran parte del futuro, por supuesto que sí, y por eso estamos hoy aquí. Entonces, bueno, pues la verdad es que estamos totalmente volcados en seguir desarrollando y aprendiendo, por supuesto, estas nuevas formas de enfocar los ensayos clínicos. Gracias, Mecha. Bueno, al final del webinar trataremos de responder algunas de las preguntas. Por supuesto, insisto de nuevo una vez más en que podéis hacerlas en tiempo real a través del chat o de preguntas y respuestas de la herramienta y trataremos de irlas respondiendo. Bueno, pues pasamos a nuestro siguiente invitado, que es Nuria Pastor. Nuria Pastor es CEO y fundadora de Humanity Care. Ella nos va a hablar de lo que es la tecnología aplicada a los ensayos clínicos descentralizados que Mecha nos ha contado hace un momento, para poder mejorar y acelerar todo lo que son los procesos en la gestión de estos ensayos. Nuria Pastor es graduada en Psicología por la Universidad de Barcelona, es máster en Neurociencia, también por la Universidad de Barcelona, tiene estudios de posgrado en la Harvard Medical School en Salud Digital, fue investigadora del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, es evaluadora de proyectos de investigación y digital de la Comisión Europea y desde el año 2018 es fundadora y CEO como decía, de Humanity Care, que es una empresa de telemedicina y telemonitorización de pacientes que tiene actualmente proyectos en más de 20 hospitales en ensayos clínicos, aportando este seguimiento remoto a la gestión de los pacientes. Así que, bueno, pues Nuria, bienvenida, muy interesante, ya de antemano lo digo, lo que nos vas a contar y, por supuesto, parte de lo que va a ser la forma de gestionar en el futuro los ensayos clínicos. Nuria, bienvenida y cuando quieras. Pues primero de todo, muchísimas gracias, Óscar, por la presentación y por la Qualitech Pharma, por la organización y por la calidad de las ponencias. Voy a compartir mi pantalla, vamos a ver. Y como comentas, el objetivo de mi presentación es más acercar la parte tecnológica, ¿no?, de lo que es el Decentralized Clinical Trials, con ejemplos de qué se está haciendo y de qué se ha hecho. Y bueno, pues para comenzar un poco y para ponernos también en contexto, creo que es importante comenzar poniéndonos en contexto, ¿no?, y sabiendo si esto es algo que se ha empezado ahora por el COVID o si realmente ya vamos, ¿no?, a una nueva era donde al final pues, el procedimiento que se está haciendo, ¿no?, en la gestión de ensayos clínicos pues va a pasar a una manera mucho más, digamos, digital, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente para ponernos en contexto, ya existe hace 17 años este concepto, ¿no?, de Decentralized Clinical Trials. Ya de alguna manera se vio la necesidad, ¿no?, que antes comentaban, ¿no?, los anteriores ponentes, pues de poder digitalizar, ¿no?, y optimizar muchas de las tareas que se están haciendo en los ensayos clínicos. Si comenzamos en 2003, pues ya desde que sale el móvil, ¿no?, a lo mejor alguno de vosotros estáis familiarizados con estos primeros móviles que salieron, pues ya diferentes, tanto universidades como algunos laboratorios como Lilly, ya empezaron, ¿no?, a utilizar el teléfono en los ensayos clínicos, ¿no?, como una herramienta, ¿no?, y además, pues bueno, evidentemente siempre respaldado de los organismos como la FDA. Y bueno, si veis desde el 2006 que se van sacando las nuevas versiones de los dispositivos que los conocemos ahora como los smartphones, ¿no?, o los que ahora van a entrar de 5G, pues bueno, pues ahí vemos que evidentemente hay cada vez, ¿no?, sobre todo desde el 2008, ¿no?, que es cuando comienza realmente el smartphone a utilizarse, pues ya se empieza si veis detrás, ¿no?, diferentes empresas de la industria farmacéutica
a utilizar estos ensayos clínicos, ¿no? Por tanto, bueno, algunos ejemplos, como veis, eso, pues Pfizer, ¿no? Con diferentes herramientas que también tienen propias, y luego, pues evidentemente, como veis en este cuadro de aquí abajo, no sé si se ve mi flechita, pero bueno, este cuadro al final se crean los estándares, ¿no? De lo que empieza a ser el Decentralized Clinical Trials, y que luego lo veremos más en detalle, ¿no? Y entonces luego, digamos que desde el 2009 hasta el 2014, que ya se hace, bueno, Pfizer, ¿no? Es quien comienza a trabajar más también en el sector, pues ya luego hay empresas que, o conjuntamente a farmacéuticas o de manera totalmente autónoma, pues ya crean ese tipo de herramientas. Incluso tenemos a players como la industria tecnológica, ¿no? Como Verily, que es una empresa, bueno, es Google, y Google también directamente, ¿no? Entonces, pues bueno, al final, digamos que ya llevamos 17 años y hay players en la industria, sobre todo en Estados Unidos hay una tradición, pues bueno, más abierta quizás, ¿no? Y un poco sí que creo que es importante que reflexionamos en ¿y esto dónde va a llevar, ¿no? ¿Dónde vamos a dejar que esto lleve, ¿no? A nivel tecnológico? Entonces, pues bueno, esta va a ser un poco mi participación, ¿no? También comentar que evidentemente se han creado a raíz de esto muchas iniciativas. A nivel europeo está el DIME, por ejemplo, pero también tenemos otros como el IEM, que al final también publica mucho estudio científico y creo que aporta un valor de rigor que también es muy necesario en este sector, ¿no? En el sector tecnológico. Y bueno, se están creando cada vez más pues diferentes entidades que lo que están haciendo es realmente velar pues, que el ensayo clínico descentralizado sea un ensayo clínico lo más regulado y bueno, como antes también comentaba Javier, ¿no? Pues GDPR compliance, ¿no? O sea, que realmente proteja los datos de estos pacientes. Entonces, bueno, voy a pasar la diapositiva. Aquí veis un poco el modelo que salió en la foto, es un poco el modelo que voy a explicar, ¿no? Un poco, al final, esto parece un poco complejo, pero realmente es bastante sencillo. Voy a intentar explicarlo de manera lo más sencillo posible, ¿no? Al final, el ensayo clínico, y esto Mercedes lo comentaba anteriormente, tiene que seguir unas pautas, ¿no? Que evidentemente se recogen, ¿no? en cualquier pues, guía, ¿no? O en cualquier protocolo. Entonces, la tecnología tiene que acompañar, digamos, que a esa guía, ¿no? A ese protocolo con la infraestructura que proporcione, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo suelen funcionar ese tipo de tecnologías? Pues hay como digamos un subject pool, que es como un pool de información donde evidentemente está el site que o lleva el estudio o el site que de alguna manera colabora en el estudio clínico, están los protagonistas, o sea, los pacientes y evidentemente los profesionales sanitarios. Y luego también están conectados con, pues evidentemente esos pacientes no están todo el día en el hospital, pues cuando se van con sus hogares, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama, lo que conocemos nosotros como el pool. Cuando hablamos de pool, hablamos de este ecosistema que al final es donde básicamente recae pues, el usuario principal, ¿no? Que es pues, muchas veces ese investigador que está en el centro, ¿no? Y que va dando de alta a estos pacientes, ¿no? Y esto al final, ¿en qué se está ahora mismo a nivel tecnológico dividiendo? Pues bueno, en función de los roles y permisos, evidentemente, que tengan los usuarios de ese tipo de soluciones, hay lo que es el doctor on demand, el home visit o lo que es la visita desde casa o en casa, que esto también lo comentaba antes Javier. Por ejemplo, hay algunos ensayos clínicos que ya llevan las muestras, ¿no? a casa del paciente y el paciente allí pues se hace la propia muestra, ¿no? Y luego los virtuals, que son al final pues muchos procedimientos como por ejemplo el hacer videollamadas, ¿no? Incluso el tema de contestar cuestionarios, ¿no? Entonces digamos que después de estas características esto se asocia a diferentes fuentes de colecciones de datos. Esas diferentes fuentes de colecciones de datos pueden venir de 4 fuentes principales. La primera fuente son lo que es la telemedicina entendido aquí como el sistema de comunicación e interacción investigador-paciente, ¿no? Pues el investigador con los pacientes al final tiene canales de comunicación. Hoy en día yo creo que la mayoría ya son por teléfono, vamos a decir que todos suelen ser por teléfono, pero también algunos ya son con videollamadas, ¿no? Luego también algunas aplicaciones. Antes en la primera presentación Javier decía que incluso hay un concepto que ahora se está más que poniendo de moda, yo creo que está saliendo a la luz porque es importante, que es el Digital Therapeutics, ¿no? Hay incluso aplicaciones que están desarrolladas por laboratorios farmacéuticos que lo que sirven es de un complemento directo a la enfermedad del paciente, ¿no? Entonces, algunas ya se complementan de estos Digital Therapeutics, pero hay otros que
bueno, que tienen unas aplicaciones que pueden ser incluso aplicaciones tan sencillas como tener un calendario de la programación del ensayo clínico para el paciente, ¿no? Luego también se puede, incluso hay ensayos que coleccionan datos de lo que son aplicaciones de wellness. Estas aplicaciones hay que decir que no son aplicaciones médicas, pero bueno, todo lo que es a veces pues el GPS para saber si el paciente está caminando o no está caminando, la frecuencia cardíaca que también se puede recoger a través de una estimación, ¿no? Y luego también lo que son los dispositivos conectados, ¿no? Que esto yo creo que es la gran revolución, digamos, o la gran innovación que yo creo que ha habido en este sector, y luego os explicaré además cómo se está validando, ¿no?, este tipo de tecnología. Entonces, estos dispositivos médicos conectados pues pueden ser de muchos tipos, ¿no? El cómo funciona es bastante sencillo. Al final todos los móviles de hoy en día llevan los smartphones llevan Bluetooth. Esos dispositivos están conectados a una tecnología Bluetooth que lo que hace es que el móvil, cada vez que una persona se hace una medición, detecta este tipo de medición vía Bluetooth. Del móvil se envía a un servidor seguro y entonces allí se tiene, ¿no?, en el tiempo real, pues en el mismo tiempo que el paciente se está midiendo. Entonces, ¿qué datos se pueden recoger? Pues se pueden recoger hoy en día una gran fuente de datos, por ejemplo, glucómetros, datos del propio smartphone. Por ejemplo, pues si el paciente está yendo incluso a sitios muy oscuros o muy oscuros, con mucha contaminación, con poca contaminación, cardiogramas. No sé si habéis visto el electrocardiograma, que es ALIFCOR, se llama, es una especie de cuadradito pequeño donde se puede hacer un ECG a una persona, o a través de los propios smartwatches. Ya muchos, sobre todo Apple, han sacado pues certificaciones médicas conforme se pueden hacer electrocardiogramas, pero sin irnos más lejos también, evidentemente, los electrocardiogramas del hospital también se están digitalizando, ¿no? Luego espirómetros, actígrafos y todo lo que tiene que ver con la tensión, con los monitores de tensión, ¿no? También hay más, hay también básculas, sensores de temperatura, luego los veremos. Pero bueno, al final estos biosensores son una oportunidad muy grande, porque hasta ahora lo que hacía el paciente es que tenía que ir muchas veces al site a hacer estas mediciones de manera bastante sistemática, ¿no? Y esto se está haciendo ahora mismo online, ¿no? Y evidentemente todo esto con las leyes de protección de datos y las certificaciones que este tipo de productos necesitan y que se regulan pues por notified bodies, como por ejemplo pues son la FDA, la EMS u otros, ¿no? Entonces, todo esto al final, ¿a dónde va? Pues esto tiene que ir a servidores seguros. Lo que se llama los servidores suele haber una terminología que se llama on-premise. On-premise significa que no se guardan en ningún servidor que no sea o en un centro hospitalario o en un servidor certificado, es decir, que no están en la nube, porque hay menos riesgo de que alguien entre a la nube. Aunque bueno, hoy en día también se están haciendo muchas cosas en ciberseguridad que se logran conseguir cosas bastante parecidas en cloud, pero bueno, muchos suelen ser on-premise. Y luego, pues ¿esto qué permite? Pues esto permite ir directamente a la base de datos del sponsor de la CRO, a esa base de datos, ¿no? Y permite visualizar los datos en tiempo real, revisar datos clínicos y luego, evidentemente, pues ir haciendo un seguimiento, ¿no?, de la monitorización del ensayo clínico. Entonces, bueno, ¿cuál es un poco la potencialidad, ¿no? O sea, yo creo que el framework existe, y si no tenéis cualquier duda me lo comentáis, pero ¿cuál es realmente la potencialidad de estos biosensors, ¿no?, al final? Bueno, como os he comentado antes, evidentemente hay una tecnología detrás que los tiene que certificar. Os he puesto un estudio que es un estudio que se publicó en la revista Nature. Entonces, ahí podéis ver que, por ejemplo, hay una sociedad, bueno, hay una más que sociedad, ¿no?, porque forma parte de la FDA, que es el Biometric Monitoring Technology, que al final es como una guía, ¿no?, de procedimientos para realmente entender la calidad de los datos, ¿no?, y cómo es el proceso de validación. A nivel muy general, os explico cómo funciona este proceso. Al final, cuando se diseñan ese tipo de sensores, que suelen venir pues de grupos de ingeniería, algunos son spin-off de las universidades, otros son grandes empresas que se encargan de hacer medical devices, Omron, Beurer, etcétera, etcétera. Primero hay un proceso de verificación, donde evidentemente pues se tiene que demostrar que el sensor mide lo que tiene que medir. Este es un procedimiento que utiliza, como he dicho antes, Biomed, que Biomed está también pues, vinculado a la FDA, por lo tanto es un criterio que sirve bastante para certificar este tipo de sensores, ¿no? Entonces, pues bueno, este tipo después de la verificación, cuando se hace como, pues bueno, evidentemente se presenta toda la documentación y se evalúa. Una vez si se ha evaluado y es, pues evidentemente
válido, se pasa a lo que es el Analytic Validation. El Analytic Validation lo que intenta es validar la performance de muchos algoritmos. Al final, los sensores que se recogen de los dispositivos médicos, tú recoges un dato, pero luego este dato cada vez que lo vas alimentando de otros datos, tiene que dar, ¿no?, una visualización de los datos que realmente se corresponda a lo que estás midiendo y a lo que estás detectando, ¿no? Y bueno, entonces, evidentemente, pues estos datos más fisiológicos han de tener un Analytic Validation y finalmente han de ir a una Clinical Validation. En la Clinical Validation, pues es al final pues validar a nivel clínico y más fisiológico y quizás con evidentemente estudios, ¿no?, pero de una manera más técnica, diría yo, pues evaluar que realmente hay una utilidad y que el dato que se está reflejando en ese dispositivo mide lo que tiene que medir, ¿no? Evidentemente, las compañías de hardware, que es los medical devices, al final es lo que es el hardware, el software es los programas, ¿no?, web o app. Pues bueno, este tipo de dispositivos médicos tienen que pasar estudios científicos y tienen que hacer ensayos clínicos como se tienen que hacer con cualquier fármaco que se lanza al mercado, ¿no? Entonces, al final todo eso tiene que ir, pues bueno, muy bien certificado y demostrado, ¿no?, como se hace en cualquier ensayo clínico, ¿no? Entonces, pues bueno, eso simplemente porque quería también poner de relevancia que al final no todos los sensores valen, ¿no?, y ahora están saliendo muchísimos y es importante que tengan el marcado CE, depende de lo que hagan, ¿no?, clase 1, si son más pues de dar como pues una información, si es el software suele tener clase 1, pero si es un dispositivo médico tiene que tener clase 2, ¿no?, sobre todo también se hace en diagnóstico. Y bueno, y que es importante también un poco la validación y la regulación y la ciencia detrás de estos sensores, ¿no?, que no todo vale. Esto me voy a explayar muy poco porque Javier lo ha comentado muy bien, pero evidentemente todo lo que son los dispositivos médicos y lo que es el software, cuando digo software me refiero a esa web que os he enseñado donde se vuelcan los datos, es importante que hayan dos tipos de regulaciones que protejan la privacidad del usuario. Primero es que han de ser IPA compliant si se está haciendo el ensayo clínico en Estados Unidos. Aquí os he dejado el Digital Service Playbook, que al final pues es una especie de guía que explica, ¿no?, que ese tipo de aplicaciones que han de tener. Y bueno, y luego evidentemente en Europa pues el GDPR, que evidentemente, también os he dejado unas guías, que es DIPA, que es una evaluación del riesgo que hay utilizando esos tipos de software, pues por si algún día os sirve. Y bueno, son dos herramientas, o sea, dos reglas, ¿no?, que se han de tener sí o sí y cuanto más se auditen, pues mejor. Entonces, pues bueno, un poco cómo funciona Human IT Care, ¿no? Bueno, nosotros cómo funcionamos es que tenemos una plataforma donde se personaliza ese ensayo clínico de acuerdo al protocolo y de acuerdo a la guía clínica. Esa guía clínica, una vez se configura y se crea en la plataforma, pueden añadir también cuestionarios, se puede vincular con el cuaderno de recogida de datos de otros sistemas. Va a la nube y en la nube va directamente a los pacientes y vía Bluetooth se recoge y luego evidentemente pues se puede integrar en la historia clínica de los hospitales por si hay que hacer algún tipo de procesamiento del lenguaje natural o por si es más cómodo para el site que esté incluido, ¿no? Bueno, un poco cuáles los devices que ahora mismo estamos utilizando, ¿no? Nosotros estamos trabajando, como ha dicho antes Óscar, con unos 20 hospitales en telemonitorización, de los cuales pues estamos recogiendo todos estos datos, pues tanto tensiómetros, pulsioxímetros, termómetros, básculas, un parche que es americano que mide el ECG, dispositivos wearables, espirómetros, glucómetros, bueno, incluso sensores para medir la temperatura de manera continua, ¿no? También desarrollamos en su momento lo que es un Smart Gateway, que es para la gente mayor que no puede utilizar el teléfono bien, pues se le da esta especie de Wi-Fi y este Wi-Fi lo que hace es que recoge todos los datos que se monitorizan. Entonces, pues bueno, esto es un ejemplo de una aplicación para que veáis. La aplicación también, cuando se configura el plan de seguimiento, al paciente le sale tanto las medidas como los cuestionarios que tiene que medir, así como si tiene alguna meeting con su médico, con su investigador, lo que sea, también sale en la agenda. Y luego también le damos un report, evidentemente, de la evolución, ¿no? Porque al final hay que devolver algo, ¿no? También se puede asociar a recordatorios, pues por ejemplo, recordatorios de visita, recordatorios de hacer tareas que se le han puesto en el ensayo clínico, etcétera, etcétera.
Y bueno, y un poco también para daros un ejemplo, os voy a enseñar un ejemplo que hemos hecho con un laboratorio y un hospital. Bueno, también decir que nosotros evidentemente tenemos todo el tema del marcado CE. Entonces, pues bueno, esto como veis aquí, hemos anonimizado los datos, no os voy a enseñar ningún dato evidentemente que no pueda enseñar, pero eso es un estudio que se ha hecho en pacientes bueno, que han postinfartado y que tienen, pues eso, que tienen que continuar, ¿no?, tomando una medicación. En este caso es un estudio de fase 4 observacional, donde se están recogiendo datos de Real World Data, Real World Evidence, y lo que se quiere medir es si estos pacientes, a través de lo que es el tratamiento, ¿no?, y luego acompañados de ese tipo de seguimientos, si estos datos, ¿no?, y junto al fármaco realmente mejoran en la fase 4 de este estudio, ¿no? Entonces, bueno, aquí podéis ver que se están recogiendo muchas variables desde este wearable, tanto el número de actividad física, la actividad por minutos, luego también se pueden recoger algunas variables pues más de datos que se quieran recoger, luego también de frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, y evidentemente el paciente luego tiene pues unos cuestionarios que tiene que contestar desde la aplicación. Y bueno, otros casos de uso serían, por ejemplo, un caso de uso que se hizo en el Boston Medical School justo cuando se estaba, digamos que, bueno, empezó el COVID, les cogió en el COVID, ¿no? Y bueno, es un uso, yo creo que está bastante bien, porque al final es que gracias a los signos vitales pues pudieron monitorizar el sueño en casa, y bueno, y al final pues es uno de los muchos casos que os podría enseñar, ¿no? Y evidentemente la industria farmacéutica está ya haciendo muchos ensayos clínicos, como habéis visto al principio, ¿no? Y o sea, que al final un poco pues esto no es algo, digamos, que nuevo, o sea, ya llevaba tiempo, pero que ahora parece ser que ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, pues bueno, algunas conclusiones y líneas futuras, ¿no? Primero, que estas fuentes de datos evidentemente son y tienen un impacto inmenso, ¿no?, en lo que es el proceso de ensayo clínico, que la digitalización, tanto el COVID, ¿no?, como algunos estudios anteriores ya demostraban que es un aliado para pacientes y profesionales, y que evidentemente el modelo híbrido, ¿no?, es de gran utilidad, es lo que se está utilizando pues durante la pandemia. Sin embargo, evidentemente hay que tener consideraciones éticas, es importantísimo tener las regulaciones cumplimentadas, y bueno, y que también evidentemente la industria en general pues lleva, pues bueno, tiene un gran papel, es la gran protagonista en llevar realmente esto a un uso pues recurrente, ¿no?, y que realmente pues cambie y mejore al final pues el performance en los ensayos clínicos. Y nada, muchas gracias. Aquí tenéis mi contacto también por si tenéis alguna duda, y si no, en el mismo chat. Y nada, un placer. Bueno, pues Nuria, muchísimas gracias. También tremendamente interesante. Realmente nos abres la ventana hacia todo lo que es la tecnología que se está abordando y que está llegando en todo lo que es la gestión de los ensayos clínicos. Yo creo que tu aportación es absolutamente fundamental. Gracias, Nuria. Insisto una vez más, pues las preguntas que puedan surgir las podremos ir contestando a lo largo del seminario al final, o bien trataremos de recogerlas en un documento que os enviaremos a todos. Tengo que acelerar un poquito porque es cierto que nos estamos excediendo en el tiempo. Os pido disculpas porque efectivamente se nos ha ido un poquito la mano en el tiempo, pero yo creo que realmente merece la pena. Creo que tenemos aproximadamente 20 minutos, media hora de retraso. Os pido disculpas de antemano. Así que sin más voy a pasar a nuestro siguiente invitado, que es Irene Tato, que va a hablar por la parte del IXP, del Instituto para la Experiencia del Paciente, del cual ella es miembro del consejo. Ella va a hablar precisamente de todo lo que es la situación del paciente y la experiencia del paciente como principales implicados en la investigación clínica. Irene Tato es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es doctora en Marketing, máster en Comunicación y Periodismo en Salud por la Universidad Complutense de Madrid también, es máster en Diplomacia Corporativa por la Schiller University, es una de las top 100 mujeres líderes en comunicación en España y forma parte de diversas asociaciones profesionales, es miembro del Comité de la Asociación Española de Relaciones Institucionales, de la Asociación Española también de Comunicación Científica,
Fue secretaria y fundadora de la Asociación de Comunicación en Biotecnología, ha sido miembro de diversos comités éticos en hospitales españoles y actualmente es fundadora y miembro del consejo del IXP, del Instituto para la Experiencia del Paciente. Fue fundadora también y directora general de PR Salud y Comunicación y es directora general de la Fundación Mundo Sano. Asimismo, también Irene es profesor y ponente en diferentes universidades, como la Francisco de Vitoria o la Universidad Europea de Madrid. Y también es presidenta de la Fundación AMREF Salud África y miembro del Consejo de la Universidad Internacional AMREF en Kenia. Así que, bueno, pues Irene, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una vez más os pido a todos disculpas por el retraso que estamos teniendo, así que sin más, por favor, Irene, adelante. Perfecto. Muchísimas gracias, Óscar. Nada, solo confirmar, me oís bien, ¿verdad? Sin cascos. ¿Sí? Un poquito flojito. Vamos a ver si podemos subirte. Yo tengo el audio en máximo, puedo hablar un poquito más alto si queréis. Bueno, nada, simplemente como sé que vamos mal de hora, paso directamente a compartir mi presentación y como la podréis compartir con toda la audiencia, pues iré muy rápido. Por parte del Instituto de Experiencia de Paciente, daros las gracias por la invitación. Nosotros venimos un poco, después de estas clases magistrales que hemos podido escuchar, pues a atesorar que efectivamente se están haciendo ya estudios con ayuda, ¿no?, de poblaciones y de asociaciones de pacientes para validar o cambiar el diseño de ciertos trials, de ciertos estudios que quieren ser en remoto. Y nada más, y traigo pues algunos ejemplos también si la gente tiene interés o preguntas, etcétera. ¿Vale? Pues voy a compartir, a ver si me decís si se ve. ¿Lo estáis viendo? ¿Lo amplío? Ahí, ahora, se ve perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues lo primero es ¿por qué? ¿Por qué incorporar la experiencia del paciente en los ensayos descentralizados? Y la respuesta es muy sencilla, pues por las mismas razones que ya la experiencia del paciente se está escuchando, se está analizando y se está incorporando en el diseño de los trials, ¿no? De forma resumida tenéis por la evidencia, porque han asegurado de alguna forma los pacientes nos ayudan a discriminar cuáles son las prioridades, dónde está el verdadero valor para ellos, revisan conjuntamente si entienden o no entienden el consentimiento, si los protocolos se adaptan o van a ser asumidos, ¿no?, en función de sus patologías o su complejidad, porque a veces los médicos y vosotros como expertos y en la CRO lo veis, ¿no?, y lo estudiáis continuamente con los expertos de tecnología o con los clínicos. A veces no se le ha preguntado al paciente y ha habido un estrepitoso fracaso o la tasa de abandono que no ni siquiera ha existido porque ya no ha habido reclutamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues mejora los protocolos, como dice allí, y se reduce el dropout. Y luego, en cuanto al engagement o el compromiso de los pacientes, yo creo que es indudable, pero sobre todo el impacto económico, ¿no?, que también hablaba Mercedes antes de él, la reducción de costes es fundamental. Al final, los ensayos son caros y la industria busca la forma de abaratarlos, pues también de alguna forma con la incorporación de la experiencia del paciente aseguramos una reducción de costes porque pues evitamos tener que rehacer, ¿verdad?, y corregir protocolos o lo que os hablaba antes, mejora procesos de reclutamiento, etc. Estoy yendo un poquito rápido, pero bueno, es porque vamos fuera de tiempo. Yo hablo así de rápido siempre. También veréis que junto a las diapositivas hay una serie de puntos que yo os voy a ir contando, pero luego a la derecha las imágenes son ejemplos de journals, de artículos científicos que explican parte teórica de esto que yo os estoy trayendo de forma más práctica, ¿vale? Bueno, además, porque sigo contando, ¿no?, ¿por qué incorporar experiencia? Bueno, además se sabe que, y Nuria lo ha explicado muy bien, de todas las ventajas, ¿no?, de la tecnología, de los wearables, de los dispositivos, de los medical devices, tenemos que tener en cuenta además al paciente, porque no todos los pacientes tienen una facilidad de uso, ¿no?, en función de las edades también, de la cultura y de la formación. Entonces tenemos que ayudarles con esta carga tecnológica que hemos puesto entre comillas, ¿no? Existe complejidad a veces no, porque simplemente tienen que tener, ¿no?, llevándole un brazalete no requieren para ellos nada, pero otras veces pues tienen que introducir una serie de passwords, varias, ¿no?, para entrar en sistemas por web,
o muchas veces tenemos a varios pacientes participando de forma paralela, ¿no? Simultánea, en diversos trials, con lo cual eso también es complejo para ellos. Y en fin, todo lo que es la ayuda que le podamos dar, tenemos que tener en cuenta, también se ha hablado antes, me parece que hacía mención Javier en la primera ponencia, ¿no? La importancia del acompañamiento y la formación al paciente. Entonces, bueno, quedaros simplemente con esta diapositiva de que conviene involucrar a los pacientes, pero desde el primer momento, desde el momento del diseño del ensayo, también en aspectos tecnológicos, ¿no? No solamente, como veremos después, en la comprensión del CI, del consentimiento informado, sino en la parte tecnológica. Y máxime si ahora se va a ir imponiendo, ¿no? Como así nos están presentando. De nuevo, otro artículo tenéis ahí. Bueno, en esta gráfica no me voy a parar mucho, más que nada la involucración de los pacientes puede ser por el conocimiento que aporten, ¿vale? O tanto en la parte de innovación, siendo ellos copartícipes, siendo ellos investigadores, vamos a decir, dentro de metodologías que denominamos investigación de acción participativa, o en el codiseño, ¿no? Mismamente. Entonces pueden hacer el conocimiento con estas dos patas, o bien con lo que denominamos sus preferencias, con los patient centricity, ¿no? Que tienen en cuenta pues, ese punto de vista de nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo opinan los pacientes? Pues desde temas de desplazamiento, dice ahí la logística, el patient friendliness, ¿no? Que se llama, que al final nos va a ayudar a mejorar esa tasa de reclutamiento y a disminuir la tasa de abandono, que esos son factores de coste fundamentales. Entonces, ejemplos de esto es lo que vamos a ver a continuación. El Beyond the Pill es lo que denominamos el impacto socioterapéutico, ¿no? Al final, tengo aquí las imágenes vuestras y no leía la diapositiva, pero bueno, es mejorar las posibilidades de aprobación, mejorar de alguna forma también que tenemos el mejor Market Access Plan, ¿no? La mejor planificación, y no será la primera vez que planificaciones o estrategias de acceso al mercado se han modificado, ¿verdad?, por incorporar experiencia al paciente. Entonces, vamos a los casos prácticos. El primero resultó del COVID, habéis estado hablando mucho de la pandemia, lógicamente, pues tuvimos la oportunidad, esta es una foto real de un workshop que celebramos en verano, pues a resultas de la pandemia se nos propuso colaborar en un estudio de un medical device que ayudara a la rehabilitación post-COVID, sabéis, ¿no?, de tantos pacientes que han estado ingresados o no, pero con una afección importante respiratoria y sobre todo rehabilitación en zonas remotas o lejanas a hospitales, ¿no? Estamos ahora colaborando con pueblos, con ayuntamientos y se trata de poner en común en estos estudios la escucha, ¿no? La voz del paciente, porque a veces son ellos los que nos están dando ideas sobre localizaciones, infraestructuras, pone allí el polideportivo, que no se les había ocurrido a los de tecnología, ¿no? El equipo que diseñaba, digamos, toda la complejidad del ensayo. Entonces, muchos pacientes no tienen wifi en su casa, entonces pues en el ayuntamiento dispone de espacios donde hay este wifi, dispone de personal, como pueden ser enfermeras, con lo cual todas las soluciones vienen de escuchar a los pacientes. Lo mismo que con estrategias de formación al paciente mayor, al paciente de más edad. Este puede ser un ejemplo, bueno, ahí tenéis, ¿no?, el journey y el mapa de experiencia. La comunidad de pacientes con el grupo del Hospital de Torrelodones, el grupo HM, empezó en el 2019. Ahora hemos de decir que está en modo pausa, pero resultó, y esa es una foto también real, una fotografía del grupo, ¿no?, que dirige García Rico, doctor, en oncología. Y entonces, al final, esto es trabajar con ellos un poco en la búsqueda, ¿no?, con los pacientes, me refiero, cuando hablo de ellos, en la búsqueda bibliográfica, en casos de cómo mejorar y cómo poder adaptar ese consentimiento informado, que siempre son decenas, ¿verdad?, muchísimas, vamos a decir, muchísimas hojas complejas y sobre todo que asustan, ¿no? Vamos a ver, claro, porque en el consentimiento están todos los posibles efectos secundarios, todos se tienen que mencionar y bueno, pues muchas veces hay incluso pacientes que leen eso y ya se van porque eso no coincide con lo bonito que le ponía el médico en consulta, ¿no?, que le decía, el médico también quiere
lo mejor para sus pacientes y muchas veces les anima, ¿no?, a entrar en ensayos clínicos y hace un poquito de marketing, vamos a decirlo así, y resume mucho los posibles efectos secundarios y cuando realmente los pacientes son informados, como tiene que ser, de todos los posibles riesgos, bueno, pues no se sigue. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros con este tipo de comunidades? Es que también se preparan capas, decimos informativas, capas que, sin mentir, por supuesto, aquí no estamos hablando de ocultar información, pero sí bajan a la realidad y explican más el tema de la incidencia y las probabilidades reales, ¿no? Y son más visuales, ¿no?, con menos páginas, se hacen más friendly, ¿no? Vuelvo a utilizar el concepto, pero es que al final es ser más amigable, ¿no? Acercar un poco pues el ensayo, que ya de por sí, ¿no?, no deja de ser algo que le suena a experimentación, a grupo de ensayo, ¿no?, pues algo mucho más cercano en su lenguaje, en su tono, en la cercanía en el mismo grupo, porque allí en el grupo estáis viendo sentados a pacientes con médicos, con doctorandos, con investigadores, entonces se sienten, no es que yo iba a decir más importantes, porque a lo mejor podéis pensar que es un poco frívolo, pero realmente se sienten escuchados los pacientes, ¿no? Otro ejemplo, y también reciente, ¿no?, después del COVID, sabéis que cuando impactó todo el tema del confinamiento, de repente se dispararon las consultas, ¿no?, de ansiedad, de los servicios de psicología online, etcétera. Entonces, para esos pacientes más vulnerables, a domicilios, los que querían, ¿no?, rápidamente pues saber si están infectados o no y disponer cuando había muy poquitos test, hemos de decir, pues se buscó por parte del IEX un proveedor confiable, un proveedor que además tuviera un protocolo de llevar a las casas. Bueno, pues sabéis que solo se hacían test entonces con receta y bueno, y luego lo tenía que ejecutar o lo tenía que practicar o la toma la tenía que realizar un profesional sanitario. En fin, todo ese protocolo pues se hizo con una compañía que tenéis ahí mencionada. Los resultados se dan 24 horas, se amplió luego a residencias, se trabajó mucho con asociaciones de pacientes. De ahí surgió un ensayo en remoto, por eso lo traemos aquí a través de Raúl, de un amigo que está en vocal en el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid. Y hoy, pues oye, con una N de casi 1000 personas, podemos decir que ha salido un ensayo que se va a publicar, ¿no? Se mejoró todo el journey, el cuestionario, bueno, ya no me voy a extender. Pero para deciros que, y esta foto es de una enfermedad tomando una muestra en domicilio, ¿no? El real world data, el tomar los datos en directo, ¿no?, online, también, y de lo que podemos estar muy satisfechos, porque el IES ha sido pionero, ¿no?, en registrar los PREMS y PROMS de 4 terapias respiratorias. No puedo deciros el nombre del cliente, pero bueno, lo ha presentado ya, o sea que si buscáis un poquito lo encontraréis. Son desarrollos que se han tenido en cuenta, como sabéis, de métricas, ¿no?, que son cada vez más tenidas en cuenta en los ensayos, que incluso luego son demandadas también para los, como hablábamos antes, ¿no?, las estrategias de market access. Y al final, bueno, de forma muy resumida, lo que tenéis ahí es que había una medición en tiempo real, también con una serie de brazaletes, se ve, no sé si se ve un poquito, pero en la parte de medición, ¿no?, y las métricas está en la parte de web, y luego ya pues un poco todo el análisis, ¿no?, el business intelligence que hay alrededor de ese estudio, ¿no?, de correlación de datos, viendo la evolución clínica, la evolución de la terapia, las métricas PREMS y PROMS, entonces cómo han influido, si eso ha mejorado o no, ¿no?, que ya os digo yo que sí, indudablemente la ayuda de familiares en casa ayuda a la adherencia, se mide el consumo de oxígeno, en fin, el grado de monitorización, todo. Al final, como digo, lo importante es linkarlo, vincular todo ello con el market access, porque al final el ensayo clínico, si se quedan ahí solo, pues no tendría sentido. Se hacen ensayos porque luego hay una intención comercial, lógicamente, de llegar a mercado y de hacer lanzamientos de productos, ¿no?, medicamentos. Hay uno que os puedo contar ahora mismo, está en realización, o sea que tampoco os puedo decir el nombre del laboratorio, pero se están recogiendo, se están analizando de forma cualitativa, luego vendrá la parte cuantitativa, unas preferencias o las preferencias de los pacientes a la hora de diseñar un ensayo en remoto, un ensayo descentralizado, centrado en pacientes, lo que decíamos antes, ¿no?, escuchando al paciente
Este estudio incluye lo que llamamos talleres de sanidad participativa con profesionales clínicos, también gente que trabaja en CREOs, enfermeros. Veis que menciono mucho los enfermeros, pero quiero recalcarlo porque en los ensayos siempre parece que hablamos de los médicos y los clínicos y nos olvidamos de la enfermería, que es tan importante. Nada más, en los talleres, no sé si habéis trabajado en alguno, pero validamos el estudio, validamos el journey, sobre todo el paciente inicial. Hay mucho diálogo que va estructurado, que va guiado, ¿no? con los dinamizadores y se prepara, ¿no? Como un guión al final, pues todas las cuestiones claves que queremos sacar. Por eso está destacado el multi-stakeholder, ¿no? Porque al final es un advisory board de multidisciplinar, donde acompañamos a los pacientes, y lo que escuchamos básicamente son propuestas. Aquí se trata de buscar soluciones, ¿no? a los retos y a las dificultades que plantean los pacientes. Cuando salga el journey definitivo, pues eso se tratará de incluir esas preferencias en el cuestionario, ¿no? Que sabéis que es la parte más cuantitativa, etc. He ido un poquito rápido, pero como sé que estábamos fuera de tiempo, es preferible dejar por si queríais hacer algún... Lo que tenéis a la derecha, y ya termino, es una imagen de un ejemplo real de preferencias de pacientes de otro estudio. Y nada más, en los slides tendréis ahí una presentación del IEX, un poquito, ¿no? Nuestra experiencia, llevamos 5 años, ya estamos en Brasil, Colombia, Alemania, o sea, un poquito de experiencia en estudios de experiencia de paciente tenemos. Y por mi parte, eso es todo. Así que dejo de compartir. Muchas gracias. Bueno, pues Irene, muchísimas gracias. Siento muchísimo el retraso en el cumplimiento del seminario, en cualquier caso. Irene, ha sido también muy interesante. Yo creo que hemos recibido algunas preguntas a los panelistas que se han dirigido directamente a los panelistas. A mí me gustaría que, por no alargar un poco el webinar, las pudiéramos contestar, como decíamos desde el principio, en un documento consolidado que se dirigirá primero a cada panelista, puesto que cada pregunta se ha dirigido a cada uno de los ponentes. Entonces, lo que vamos a hacer es distribuirlas a los ponentes por no alargar más el tiempo y que nuestros participantes pues, puedan ya disponer de la tarde. Entonces, lo que haremos será dirigirlas a cada uno de los ponentes para que cada uno lo responda, las recogeremos. Eso sí, finalmente las compartiremos con todo el mundo, con todos los asistentes, puesto que bueno, uno hace una pregunta, pero otra persona puede hacer otra pregunta que a uno le puede parecer interesante. Con lo cual, haremos un documento consolidado, las enviaremos a todos los asistentes, respondidas pues, por cada uno de los ponentes en la materia en la que haya sido. Con lo cual, no me extiendo más, os dejo ya la tarde más libres. Y solo agradeceros a todos los que habéis estado con nosotros esta tarde vuestra asistencia. Por supuesto, también cualquier cosa que pueda surgir de ahora en adelante, quiero decir, en el sentido de más dudas que puedan surgir. A lo largo del webinar ha habido preguntas, pero a uno se le pueden ocurrir mañana o pasado. Vamos a dejar también los contactos de cada uno de los ponentes para que os pongáis en contacto también directamente con ellos por si tenéis más dudas que aclarar. Y bueno, pues a partir de aquí, pues por supuesto, nuestra disponibilidad, la disponibilidad de cada uno de nosotros, pues para seguir profundizando en todo este asunto de los ensayos clínicos descentralizados, los pacientes, la tecnología y las herramientas de monitorización remota, que creemos sinceramente que es el futuro y es donde hay que realmente incidir, profundizar y donde hay que desarrollar nuestra actividad. Así que bueno, pues sin más, muchísimas gracias a todos. Un placer contar con vosotros, panelistas y participantes. Y bueno, espero vernos pronto y en cualquier caso os tenemos el contacto cogido para poder enviaros por lo menos el resumen de preguntas. Muchas gracias y bueno, pues hasta la próxima. Hasta luego. Buenas tardes, un placer. Hasta pronto, gracias. Hasta luego, gracias a todos. Buenas tardes. Chao.